Hola a todos, yo soy Abel Román Báez, estudiante de medicina. En este video vamos a abordar lo que es la hipertensión arterial secundaria, enfocado a la materia de nefrología. Tenemos que el contenido de este video va a ser una introducción, una definición, las diferentes etiologías, la prevalencia de esas etiologías en diferentes rangos de edades, protocolo de estudios de la hipertensión, hipertensión arterial secundaria, enfermedad renal parenquimatosa, una hipertensión arterial renovascular aterosclerótica, hiperaldosteronismo primario, síndrome de apnea y hipopnea del sueño y fármacos y tóxicos. Entonces, vamos a comenzar a abordar lo que es la hipertensión con su clasificación. Vamos a tener que se clasifica en dos tipos, primaria o esencial y secundaria. Esto va a ser en función de ausencia o presencia de una enfermedad o situación que condicione el aumento de la presión arterial. La hipertensión arterial primaria, que es la forma más común y más frecuente que vamos a tener en la práctica clínica, que es lo que van a tener la gran mayoría de los pacientes, y la hipertensión arterial secundaria, que suele detectarse entre un 5 al 10% de los pacientes ya diagnosticados con hipertensión. Entonces, eh, para la hipertensión arterial primaria, vamos a tener que es de una causa o una etiología desconocida, mientras que, y no se puede corregir, mientras que la hipertensión arterial secundaria, sí es por una etiología corregible. Y aquí tenemos la definición concreta de lo que es hipertensión arterial secundaria. Entonces tenemos que es una enfermedad vascular ocasionada por una etiología corregible. Es mucho menos frecuente en la práctica clínica, ya que con frecuencia el tratamiento de la causa no conlleva la normalización de la presión arterial. ¿Qué quiere decir esta última parte? Para que nosotros tengamos catalogado lo que es la hipertensión arterial secundaria, nosotros tenemos que tener una etiología, ya sea una etiología renal, una etiología endocrinológica o por otras causas. Si nosotros corregimos estas causas, o bueno, esa etiología, se tiene que corregir la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa con algunos pacientes? ¿Por qué no se puede llegar a catalogar como hipertensión arterial secundaria? Porque a pesar de que se trata y se corrigen la etiología subyacente, la hipertensión arterial persiste. Y esto se debe a dos motivos. El primer motivo es porque el paciente ya es hipertenso, es decir, tiene hipertensión arterial primaria. Y la segunda causa es por el daño que sufre el endotelio, lo que hace que la hipertensión arterial no cede. Entonces aquí tenemos las diferentes etiologías. Tenemos una etiología de origen renal, que principalmente va a ser enfermedad renal parenquimatosa e hipertensión arterial renovascular. Tenemos de origen endocrinológico, donde vamos a tener hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo y acromegalia. Por otras causas tenemos lo que es el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, coartación de la aorta, hipertensión arterial inducida por fármacos. Los que están subrayados aquí del origen renal, del origen endocrinológico y por otras causas, son las causas más comunes de hipertensión arterial secundaria. Las otras causas son muy poco frecuentes y también va a depender del rango de edades o en este caso de la prevalencia. Que aquí la tenemos. Tenemos que es una enfermedad que principalmente va a estar diagnosticada en niños. ¿De qué edad? Menores de 12 años, con una prevalencia entre el 70 al 80%. Las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria principalmente va a ser enfermedad renal parenquimatosa, coartación de la aorta, enfermedades monogénicas. En la adolescencia vamos a tener una prevalencia de entre el 10 al 15%, igualmente por las mismas etiologías que en el cuadrito de arriba. En los adultos jóvenes, de entre una edad de 19 a 40 años, vamos a tener una prevalencia menor del 5 al 10%, enfermedad renal parenquimatosa, displasia fibromuscular, enfermedades monogénicas no diagnosticadas antes. En el rango de adultos vamos a tener una prevalencia de entre el 5 al 15%. Las etiologías o las causas más comunes va a ser hiperaldosteronismo primario, síndrome de apnea, hipopnea del sueño,
enfermedad renal parenquimatosa, enfermedad renovascular aterosclerótica, síndrome de Cushing, feocromocitoma. Y en los adultos mayores con una prevalencia entre el 5 al 10%, vamos a tener lo que es enfermedad renovasculares ateroscleróticas, enfermedad renal parenquimatosa y enfermedad tiroidea. ¿Cuál va a ser el protocolo que vamos a seguir para el diagnóstico de la hipertensión arterial? Primero vamos a tener que tener una confirmación del diagnóstico de hipertensión arterial, es decir, que nuestro paciente tenga hipertensión arterial. La segunda parte va a ser una evaluación y estratificación del riesgo cardiovascular del paciente. Y la tercera es descartar un caso subyacente, es decir, descartar la hipertensión arterial secundaria. ¿Cuándo vamos a sospechar de hipertensión arterial secundaria? Bueno, primero porque va a cursar con es un curso severo o acelerado de la hipertensión, una aparición o empeoramiento repentino de la hipertensión arterial resistente, daño orgánico desproporcionado para la duración de la hipertensión arterial, un comienzo precoz de hipertensión arterial antes de los 30 o tardío, que es después de los 55 años, una presión arterial superior a 160 sobre 100 milímetros de mercurio y particularmente si se asocia a repercusión orgánica. Entonces tenemos hipertensión arterial secundaria a enfermedad renal parenquimatosa. La patogénesis y tratamiento depende de la causa y tiempo de evolución. En el caso de enfermedades agudas con compromiso principalmente glomerular y vascular, que vienen enfocadas en enfermedades glomerulares inflamatorias agudas, vasculitis, crisis renal esclerodérmica, el desarrollo de hipertensión arterial está relacionado con la sobrecarga de volumen y con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el caso de enfermedad renal crónica, la elevación de la presión arterial suele relacionarse con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una sobrecarga de volumen, una activación del sistema nervioso simpático y complicaciones asociadas a uremia, como el hiperparatiroidismo secundario, la disfunción endotelial, el uso de factores estimulantes de la eritropoyesis. Tenemos que su diagnóstico se realiza mediante exploraciones adecuadas, es decir, indicadores de función renal, cuantificación de proteinuria, sedimento urinario, pruebas de autoinmunes, proteinograma, técnicas de imagen y una biopsia renal. Su tratamiento son relevantes el tratamiento específico en enfermedad renal concreta, si es que lo hubiera, y para tratar la hipertensión arterial, pues va a ser el uso de fármacos antihipertensivos, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y diuréticos. En la enfermedad renovascular aterosclerótica, esta está relacionada con la presencia en las arterias renales de lesión aterosclerótica con displasia fibromuscular. Otras causas de la hipertensión arterial renovascular menos frecuente es la disección aórtica, la inflamación vascular, entre ellas entra la arteritis de Takayasu, otras vasculitis y la esclerodermia. Aquí hay que resaltar que nos mencionan dos tipos, que es la lesión aterosclerótica y la otra es con displasia fibromuscular. ¿Por qué? Son dos tipos, bueno, van a tener dos prevalencias de edades diferentes. La aterosclerótica va a ser principalmente en pacientes mayores de 55 años y la displasia fibromuscular en pacientes menores de 30 años. Entonces tenemos que la estenosis de la arteria renal ocasiona una disminución de la función renal, por lo que el aparato yuxtaglomerular aumenta la secreción de renina, conduciendo a concentraciones elevadas de angiotensina y aldosterona, que condicionan hipertensión arterial debido a vasoconstricción y retención de sodio. El diagnóstico es una prueba inicial de ecografía renal con Doppler en las arterias renales. La función renal puede ser normal o puede estar deteriorada y la concentración o activación de renina plasmática puede estar elevada. La angiografía con tomografía computarizada permite identificar el número de vasos renales, su distribución,
variantes vasculares y presencia de estenosis. La prueba de referencia va a ser la arteriografía para el diagnóstico de estenosis de la arteria renal. El tratamiento va a ser en pacientes asintomáticos o con adecuado control médico. No se aconseja una revascularización invasiva. Se sugiere control estricto de factores de riesgo vascular con reducción del colesterol con estatinas, antiagregación plaquetaria, control de la glucosa, supresión del tabaco y tratamiento de bloqueos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el tratamiento vamos a tener que la angioplastia transluminal percutánea con colocación de stent suele reservarse para casos con estenosis superiores al 70%, con relación causal entre la estenosis y la hipertensión arterial en pacientes con hipertensión arterial resistente. Entonces tenemos también la enfermedad renovascular por displasia fibromuscular, que esta suele sospecharse en pacientes menores de 30 años, habitualmente mujeres, hipertensión arterial de difícil control y asimetría de tamaño renal. El diagnóstico puede orientarse mediante una ecografía con Doppler de arterias renales, una angiografía con tomografía o resonancia para confirmarse con arteriografía. En esto la arteriografía permite el tratamiento mediante angioplastía con o sin stent con alta probabilidad de éxito. El tratamiento quirúrgico se realiza de forma ocasional cuando es necesario por la presencia de grandes aneurismas. Entonces pasamos con una de las causas endocrinológicas, que es el hiperaldosteronismo primario, que es un grupo de alteraciones en la glándula suprarrenal en la que se produce un exceso de aldosterona de manera autónoma que conlleva una hipertensión arterial, que va a ser una retención de sodio, una pérdida urinaria de potasio, con o sin hipopotasemia y alcalosis metabólica. El signo más común y precoz del hiperaldosteronismo primario es la hipertensión arterial de grado 2 a 3, es decir, que vamos a manejar una presión arterial superior a los 160 sobre 100 milímetros de mercurio. En el diagnóstico, se debe de llevar a cabo el test de confirmación, como el test de infusión de solución salina, el test de sobrecarga oral de sal, el test de supresión con fluorocortisona o el test de supresión con captopril. Tras un test confirmatorio, se debe realizar una tomografía abdominal y dirigida principalmente a las glándulas suprarrenales. En los pacientes con enfermedad unilateral se suele recomendar la adrenalectomía, mientras que en pacientes con enfermedad bilateral se debe iniciar tratamiento con un antagonista de los receptores mineralocorticoides. Pasamos con el síndrome de apnea-hipopnea del sueño, que este es frecuente en población general. Se relaciona con el desarrollo de hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Clínicamente se caracteriza por episodios repentinos de obstrucción completa o parcial de las vías respiratorias altas, dando lugar al famoso ronquido. Otros síntomas suelen ser cefalea, somnolencia diurna, fatiga, confusión matutina con dificultad de concentración, cambios en el estado de ánimo y arritmias cardíacas. El método de diagnóstico de elección es la polisonografía nocturna, aunque está limitado por los recursos disponibles. Y el tratamiento principalmente va a ser cambios en el estilo de vida, pérdida de peso, evitar el alcohol y el sedentarismo. Y pasamos con lo que son fármacos y tóxicos. Entonces, la hipertensión arterial inducida por fármacos es una causa frecuente y fácilmente corregible. Otros agentes externos químicos relacionados con hipertensión arterial secundaria son el alcohol, la cocaína, el plomo, el regaliz. Y el tratamiento consiste en la supresión del fármaco o minimización de las dosis. Entonces aquí tenemos una tablita del grupo de fármacos y con su fármaco, donde podemos encontrar
lo que son las drogas estimulantes, el alcohol, tratamientos oncológicos, principalmente AINES, inhibidores de la COX-2, corticoides, que nos van a causar una hipertensión arterial. Entonces, para eso pues, simplemente se le quita el fármaco al paciente, o si dependen del fármaco, pues simplemente se le tiene que minimizar la dosis. Y bueno, eso sería todo por parte mía. Gracias por su atención.